De eso entonces haré un foco sobre dos características principales que tiene ese tipo de capitalismo a la colombiana, que es la heterogeneidad estructural y otro la geografía propia del subdesarrollo. Después hablaré de lo que significa el caso particular de las economías campesinas, para después entrar a el concepto de economía popular y comunitaria, que es como la contraparte de alguna manera de las características de la economía campesina en áreas urbanas. Mostraré que en realidad es una categoría en disputa, es decir, hace parte de todo un debate que se está dando en la sociedad colombiana y también en otros países de América Latina, en los que hay autores de distinta raigambre que se están peleando cuál es, digamos, el consenso académico, teórico, político alrededor de la economía popular. Después mostraré a la fecha cómo se está pensando el tema de la economía popular y comunitaria en el Plan Nacional de Desarrollo que está en curso actualmente en el Congreso de la República. Y por último, traeré a colación una reflexión sobre la potencia que tiene la entidad para la que ustedes trabajan, para la cual ustedes son funcionarios, en este tema de implementación de la política de economía popular, rescatando metodologías que muchos de ustedes deben conocer, como es el caso de Capaca y Zipaco. Entonces, bueno, entremos por lo primero. Entonces, ¿cuáles son las características de nuestro capitalismo? Nuestro capitalismo no es una fase en el proceso de desarrollo económico. Nuestro capitalismo es una forma de acumulación autónoma que realmente venimos reproduciendo desde hace aproximadamente 2 siglos. Esto es un análisis que tiene la Escuela de la Dependencia Latinoamericana y la Escuela de la CEPAL. Eso es más o menos como las dos escuelas de pensamiento económico que yo traigo a colación en esta charla. ¿Qué significa que no es una fase? Que ningún país desarrollado, hablemos de Estados Unidos, hablemos de la Unión Europea, hablemos de Corea, de Japón, etcétera, ninguno de estos países pasó por una forma de acumulación igual o parecida a la que es la que ha tenido Colombia o los países de América Latina. En su tránsito a convertirse en naciones, digamos, potencia en materia económica, de desarrollo social y económico, no tuvieron que pasar por las características que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas características? Esas grandes brechas en patrones de consumo que nosotros tenemos de manera persistente. ¿Qué significa eso de brechas de consumo? Que en un país como Colombia nosotros podemos tener al lado del barrio más rico de la ciudad, a su vez el barrio más pobre, y solamente distanciado por una calle. Podemos también tener un vecino con un Ferrari y el de al lado pues simplemente realmente sufriendo para desplazarse en bus. Tenemos grandes disparidades en ese aspecto. Tenemos crecientes disparidades en la productividad y en la distribución del ingreso. El Gini de concentración de la renta en Colombia, cuando ustedes miran esa serie de más o menos 50 años que se tiene, se ubica en alrededor de 0,52, es constante, eso no ha cambiado. Inclusive la reforma tributaria más reciente que se aprobó en Colombia afecta marginalmente eso. ¿Sí? Hay que decirlo, eso disminuye apenas como un 0,5% de esa medición. ¿Por qué? Porque ese es un factor realmente estructural, característico de nuestro capitalismo. Un perfil productivo especializado determinado por la demanda externa, y esa demanda externa realmente son solamente commodities, o sea, materias primas. Esa es una herencia que nosotros tenemos desde el periodo colonial, que se reproduce en la independencia que se ha tenido este país. Aquí hemos tenido distintas bonanzas, pero todas son de bienes primarios. El proceso de industrialización fue rezagado, fue marginal en este país. Hoy se apuesta por lo menos en el discurso, por la búsqueda, digamos, de la reindustrialización del país. Hay una alta y persistente dependencia tecnológica extranjera, eso creo que ya lo he tratado en anteriores conversaciones que hemos mantenido. Ahorita precisamente atrás estamos conversando con las compañeras del equipo pedagógico sobre el tema de la innovación. ¿Y qué es la innovación?
Y bueno, tuve que cortar allí para decir en lo que estábamos reflexionando que en este país realmente hablar de innovación es algo, por no decir mentiroso, ¿sí? Bueno, eso, sí, está bien. No lo voy a repetir, pero es eso. ¿Por qué? Porque tenemos un país que tiene 0.3% en promedio de inversión, de inversión en investigación, desarrollo e innovación, comparado con 2.5, 3% que tienen las naciones más avanzadas, pues realmente esto es marginal. O sea, el potencial de generación de innovaciones aquí, medidos en patentes, en diseños industriales, en todo lo que se necesita para hacer saltos en materia de productividad, es muy limitado, es muy pequeño, ¿sí? Si el gobierno del cambio realmente, digamos, quiere transformar esa parte, tendrá que invertir mucho dinero para ese rubro de investigación, desarrollo e innovación. La única manera. ¿Sí? Eh, Hay, por supuesto, una subordinación externa y coerción monetaria a nivel internacional. En la tarde, por ahí en conversación informal que sostuve con el profesor Daniel Libreros, ustedes van a tener la oportunidad de escuchar pues un análisis del contexto internacional y lo que está pasando con la banca internacional, el temor de un nuevo fenómeno de 2008. Ojalá que no sea así, pero esto aplica en rigor, digamos, para los países de América Latina, porque toda nuestra deuda, nuestra necesidad de compra de maquinaria y todo realmente se hace en dólares. Y en la medida en que nosotros no dispongamos de dólares, vamos a estar coaccionados por todo el capital extranjero. Y por supuesto tenemos una estructura agraria bimodal, es decir, tenemos mucha gente con poca tierra, tenemos conflictos de uso de la tierra, tenemos conflictos ambientales, tenemos una pérdida, digamos, de eficiencia en los usos y fenómenos como despojo, desplazamiento forzado que desgraciadamente continúan. Entonces lo que tenemos en esta dinámica histórica es una repetición de lo mismo, ¿sí? La teoría económica dice que, la teoría económica convencional, ¿no? Dice que en el largo plazo va a haber una homogenización de los países pobres y los países ricos. Es decir, todos vamos a ser ricos, ¿sí? Eso se le llama la teoría de la convergencia, ¿sí? Ustedes lo pueden buscar en internet. Eso desde los años 60 hace parte de las escuelas de pensamiento económico. El modelo de Solow es típico de eso. ¿Cuál es el sustento de eso? La teoría económica dice que como los países ricos cada vez les cuesta más crecer o ya no tienen para dónde más crecer, el crecimiento económico se va a concentrar en los países que son más pobres, ¿sí? Los países pobres van a tener tasas de crecimiento cada vez mayores. Cuando ustedes comparan eso estadísticamente, sí, ¿sí? Los países más ricos realmente en los últimos 4 décadas crecieron en promedio al 2%, mientras que países como Colombia lo han hecho al 4.2%, ¿sí? O sea, más del doble de lo que crecen los países ricos. Sin embargo, siguiente diapositiva, Harrison. Siguiente. No hay otra anterior a esa? ¿Un gráfico? Pásale a ver si hay otra, por favor, más adelante. Tal vez, ahí está. Ese es el gráfico que muestra que realmente nosotros como país no hemos entrado en la dinámica de la convergencia, ¿sí? En 1964, Colombia tenía el 18.8% del PIB de lo que eran los países de la OCDE en ese momento, ¿sí? Es decir, que si en la OCDE el PIB per cápita promedio era 1000, en Colombia era alrededor de 180, ¿cierto? A tiempo reciente, eso no subió. Si realmente llegáramos a la convergencia, eso terminaría siendo 1, ¿no? Una relación de 1 a 1. Lo que ocurrió durante todo ese periodo, ustedes ven, es un descenso.
Ahorita tenemos en esa misma relación, ya no llegamos a 1000, sino no estamos en 180, sino estamos en 150, más o menos. Es decir, la teoría económica nos falló, o el largo plazo es tan largo que nunca lo vamos a tener. ¿Sí? Entonces lo que ocurre, ahí volvemos entonces a la diapositiva anterior, Harrison, por favor, la del esquema. Entonces, en este proceso lo que ocurre realmente no es una convergencia, o sea, una cuestión lineal en la cual nos vamos como un esquema asintótico en el que nos vamos a encontrar países pobres con países ricos. Lo que ocurre es un círculo vicioso, ¿sí? Es un autor pues ya en los años 50 que ganó el premio de economía, se llama Gunnar Myrdal. Él decía, en los países subdesarrollados no existe convergencia, lo que existe es un proceso de acumulación circular y acumulativa. Es decir, son círculos viciosos. Ese círculo vicioso lo que hace es que se reproduzca nuestro capitalismo, ¿sí? Con cambios, digamos, particulares, ¿sí? Con algunos accesorios, pero su esencia permanece. ¿Cómo se logra transformar ese capitalismo? ¿Cómo logramos llegar a ese desarrollo económico? Entonces, en las escuelas de economía, en las escuelas de negocio, inclusive en los colegios ya que se enseña economía, desgraciadamente ya enseñan todas estas cosas, ¿sí? Se nos dice que para conseguir el desarrollo hay que tener, por ejemplo, buenas instituciones, ¿sí? Que las instituciones sean pro mercado, que hay que invertir en capital humano, o sea, ya no en educación, sino en capital humano, y que con esas recetas nosotros vamos a alcanzar el crecimiento, el desarrollo económico. El desarrollo económico no es nada de eso. El desarrollo económico es una invitación. ¿Qué es eso de una invitación? Si nosotros queremos el desarrollo económico capitalista, el desarrollo económico capitalista que se adquirió durante el siglo XX de países como Japón, Corea, la Unión Europea, se logró porque Estados Unidos, el poder hegemónico, invitó a esos países en un contexto de la Guerra Fría a que no abrazaran el comunismo y se convirtieran en capitalistas. No es casualidad que los países que pasaron a ser desarrollados durante todo ese periodo, ¿sí?, tengan frontera o tenían frontera con la Unión Soviética. ¿Sí? Japón, Corea, Taiwán, etc. ¿Sí? Esa es la realidad fáctica de lo que significa el desarrollo económico. ¿Sí? Ahora, superar este tipo de capitalismo basado, digamos, como en el círculo vicioso, hay otras estrategias, por supuesto. ¿Sí? La Escuela de la Dependencia dice la forma de superar el subdesarrollo es a través de la revolución socialista. ¿Sí? Es otra forma, digamos, de superar esto. Pero en sí, entonces, cuando hacemos todas estas políticas de transformación sin ser invitados, realmente lo que tenemos es accesorios que le vamos montando, es decir, un proceso de modernización de nuestra economía que es distinto de la categoría del desarrollo económico. Pues bueno, esa es la reflexión principal que quería mostrarles sobre esto. Siguiente, Harris. Entonces, ese subdesarrollo, yo le traigo aquí dos categorías. Entonces, el tema de la heterogeneidad estructural. Eso de la heterogeneidad estructural, ya más o menos lo mencioné, tiene que ver con las grandes brechas en materia de patrones de consumo y un proceso cultural que nosotros tenemos de imitación de modas, patrones, políticas y demás que son típicos de los países desarrollados. Sin serlo, por supuesto. Entonces, la heterogeneidad estructural, ahí acudiendo a un teórico de la escuela estructuralista de la CEPAL, la escuela vieja, decía que es una síntesis brutal, decía él para 1970, una síntesis brutal que se sigue reproduciendo en la actualidad. Comillas, dice, que se está pugnando por reproducir la estructura productiva de la sociedad de consumo opulenta, o sea, de los países desarrollados, hecha posible por una base amplia y diversificada de producción y por niveles medios de ingresos sobre los $1.500 en 1970, en economías que obviamente no cuentan con lo primero, o sea, que no tienen una economía diversificada y base amplia, ¿sí?, y que apenas alcanzan $500 en promedio. Es decir, nosotros pertenecemos al club de la OCDE, pero tenemos
solamente la chapa, porque no tenemos las condiciones reales para ser país desarrollado. Y eso nos genera este proceso de heterogeneidad estructural. ¿Por qué esto es importante? ¿Sí? ¿O por qué estos autores se concentraban en el consumo, en caracterizar ese tema digamos, de esas clases opulentas que les mencionaba? Digamos, tenemos el barrio rico y el barrio pobre. Porque los autores decían, tenemos tanta desigualdad que realmente lo que hacen nuestras clases más ricas es reproducir modas en un entorno que no les corresponde, y eso hace que todo el escaso ahorro que se puede generar en la sociedad, que debería servir para transformación productiva, industrialización y demás, se gasta en consumo suntuario. ¿Sí? Y eso, pues, sigue ocurriendo en la actualidad. Siguiente. El otro asunto tiene que ver con una geografía del subdesarrollo. Y aquí voy a hablar de una geografía que es urbana. ¿Sí? Todo esto que estoy hablando aquí, que es como de materia teórica, ustedes más adelante en los siguientes numerales van a entender por qué lo estoy trayendo a colación. Milton Santos, un geógrafo brasilero, ganador del equivalente al Premio Nobel de Economía en Geografía, ¿sí?, definía que en los países subdesarrollados se caracterizaban dos circuitos económicos. Un circuito superior, que llama él, compuesto por el comercio moderno, la importación, incluyendo la importación y exportación de bienes, los bancos, del comercio mayorista, la alta tecnología, etc. Ese mercado era cautivo principalmente, dice él, de la burguesía y de las clases más pudientes que pueden acceder a la compra de muchos de estos bienes. Su característica, o sea, la característica de estos sectores económicos que son capital intensivo. ¿Capital intensivo qué significa? Que en su proceso de producción utilizan más máquinas que trabajadores. ¿Sí? Eso, digamos, como de una forma burda, lo puedo resumir así. Y por otro lado, en los países subdesarrollados se tiene entonces un circuito inferior, caracterizado por el comercio minorista, los artesanos, economías domésticas, el transporte, digamos, informal, y sus características es que es trabajo intensivo. Los nichos de mercado para ese circuito inferior de la economía son las capas populares, las más pobres de la sociedad. Por el lado de las economías campesinas, es decir, saliendo del entorno urbano, otros autores caracterizaban una forma de producción bien particular de las economías subdesarrolladas, que son las denominadas economías campesinas, que siempre han sido tratadas como economías atrasadas, como sujetos resistentes al cambio y que no generan valor. Siguiente, por favor. Chetman, teórico que trabajó todo esto también desde el pensamiento latinoamericano, define que la unidad campesina es una unidad de producción y de consumo de manera simultánea, donde la actividad doméstica es inseparable de la actividad productiva. Y decía el autor en su caracterización, algunos pueden pensar que las economías campesinas son, allí lo cita como llevándole, digamos, al absurdo, de que o son filantrópicamente exageradas o completamente irracionales. Porque cuando se suman sus ingresos y se restan sus costos, siempre salen perdiendo. Entonces, él llega a la conclusión, y a partir de otros estudios, eso no implica que las economías campesinas sean estúpidas, sino que realmente existe otra racionalidad económica alrededor de esto. ¿Sí? Estos desarrollos teóricos son fundamentales que nosotros los traigamos a colación para un ejercicio que realmente es necesario convocar en este país. Siguiente, por favor. Y es la necesidad de darle sustento fuerte a un concepto como el de economía popular y comunitaria. Porque si el concepto de economía popular y comunitaria no se le da suficiente base teórica, desarrollo intelectual, es fácilmente tomada por otros actores que le pueden sacar bastante provecho a esta categoría. Y perder todo el sentido democrático, todo el sentido de reconocimiento de la centralidad del trabajo
y transformarse en otro nicho de desarrollo empresarial, mercantil, que nada tiene que ver con la búsqueda de mejores condiciones para los trabajadores tanto del campo como de la ciudad. Entonces, esto lo traigo a colación para mostrar que a pesar de que han habido esfuerzos muy importantes, aquí más tarde creo que viene el profesor César Giraldo, una persona que ha acompañado mucho las luchas de Sindecena, y que en el grupo de investigación de la Universidad Nacional hemos desarrollado con las uñas, con lo poco que tenemos, en un grupo de investigación que hemos tratado de mantener de hace aproximadamente unos 20, 25 años atrás, un esfuerzo por teorizar alrededor de la economía popular y comunitaria. Siguiente, por favor. En ese ejercicio, nosotros hemos llegado a una construcción conceptual. Cuando digo nosotros es como grupo de socioeconomía, instituciones y desarrollo de la Universidad Nacional, en la cual se define la economía popular y comunitaria como el trabajo realizado por las personas para garantizar la reproducción social y biológica de sus hogares y comunidades. Es decir, esto es otra racionalidad. Aquí no está propiamente la búsqueda del lucro capitalista. Como en las economías campesinas, esto no es una estupidez absurda, es otra racionalidad la que deberíamos caracterizar en las economías populares y comunitarias. Que obtienen sus ingresos a partir de la relación mercantil informal, es decir, no es a través de una relación de trabajo formal, mediante la existencia de un contrato formal de trabajo. En su amplitud y diversidad, la economía popular pone en manifiesto la capacidad de autoorganización de las y los trabajadores, hogares y comunidades para resolver sus necesidades y gestionar sus recursos. ¿Cuál es el problema que ustedes ven en este tipo de conceptos? Que es muy amplio. ¿Sí? Cuando es muy amplio y no está delimitado realmente por una base fuerte a nivel conceptual, es fácilmente secuestrada por otros intereses. Siguiente, por favor. También la definición tiene pues una intencionalidad de construir o de rescatar la centralidad del trabajo y propender por una organización de los trabajadores. Es decir, la definición incluye un objetivo. ¿Sí? Entonces, pues allí está, digamos, como la descripción. Entonces, las economías populares y comunitarias, digamos, compuestas predominantemente por clase trabajadora no asalariada y sus familias, se busca, digamos, mediante la producción, distribución y comercialización de bienes en mercados locales, también fortalecer procesos comunitarios y no únicamente resolver el día a día, es decir, esto va más allá del rebusque. Hay también una intencionalidad al respecto. Sin embargo, esta es una aproximación democrática, digamos, con una intencionalidad de construcción a nivel político, nuevamente de rescate de la centralidad del trabajo y de la búsqueda de la organización de estos trabajadores que son vulnerables y que en el caso colombiano han sido subsumidos por la estadística a través del concepto de informalidad. La economía popular y comunitaria pretende trascender esa idea de que el trabajo es simplemente una clasificación estadística, es decir, que esto se le corresponde al DANE y nada más. Pero esto tiene otros usos. Siguiente, por favor. Aquí yo cito un hilo del señor Daniel Gómez Gaviria. Ustedes buscan en internet quién es él. ¿Sí? Y cuál es, digamos, en los otros usos que se le puede dar a una categoría que en realidad en el plan de desarrollo, que ahorita lo vamos a analizar, esta categoría que este desarrollo conceptual que les di en las dos anteriores diapositivas no se encuentra. Cuando ustedes analicen las bases del plan de desarrollo y el articulado, no hay definición de lo que es economía popular y comunitaria. Solamente se lanza que hay ese tipo de economía, pero no está definida, no está delimitada. De hecho, hay una construcción de una institucionalidad y de unas formas de organización dentro del plan de desarrollo, pero sobre algo que no tiene representación. Entonces, en ese tweet,
ustedes ven, realmente esto le puede encantar al sector financiero. Y ya hay experiencia de esta malversación de categorías que pretenden ser, llamémoslo así, emancipadoras y terminan siendo nichos nuevos de negocio para el sector financiero. No sé si ustedes recordarán la presentación que nos hizo el compañero Andrés Arauz en el encuentro de subdirectivas. ¿Qué pasó con los desarrollos populares alrededor de los pagos estimulados desde la banca central para fortalecer las transacciones en comunidades? El señor Lazo, que ahora es presidente de la República y que viene del gremio bancario, él supo utilizar eso que dejó andando Rafael Correa y le dio la virada. Le cambió el sentido a esto. Y eso está lleno de corresponsales bancarios. Aquí existen corresponsales bancarios ya en los barrios populares. Es para ver, digamos, la potencia que esto tiene, pero los riesgos que a su vez encarna. Entonces el señor Daniel Gómez Gaviria, junto con el presidente de Asobancaria, que es el señor Jonathan Malagón, ¿sí? Recordado porque plagió su tesis de doctorado hace algunos años, ¿sí? Exministro de Vivienda, pues están proponiendo que realmente hay que estimular la economía popular y comunitaria, ¿sí? Porque es la forma mediante la cual se va a impulsar el microcrédito. O sea, imagínense quitarle al gota a gota la cantidad de personas que están en el rebusque y pasárselas al sector financiero. Pues es un negociazo. ¿Sí? Entonces, esa es como la preocupación que hay al respecto. Es decir, esto puede tener otros usos. Y mucha gente que antes nunca hablaban de economía popular, que no tenían ningún interés en el bienestar de la clase trabajadora, hoy están hablando de esta categoría. No es gratuito. Siguiente, por favor. Entonces, ahora entremos sobre lo que es el Plan Nacional de Desarrollo de la Economía Popular. Economía popular, cuando ustedes examinen las bases del plan de desarrollo, tiene toda una sección. Creo que es la sección 2B1, si no estoy mal. Hay unos apartes dedicados a todo lo que es economía popular, pero no hay una definición concreta de qué es economía popular. Es una cuestión muy general. Sin embargo, a pesar de esta debilidad, en el articulado del plan existe o se propone la creación de un Consejo Nacional de la Economía Popular. Es decir, vamos a crear una institucionalidad, un órgano sobre algo que no está plenamente definido. ¿Quién va a representar? ¿Cuáles van a ser los representantes de la economía popular? ¿Cómo van a ser escogidos? Eso es algo que no se sabe. ¿Sí? Y nuevamente, en esta disputa política que se está dando en Colombia, como se dirima este asunto, así mismo va a ser la representación. Que no nos aparezca en el camino que en ese Consejo Nacional de Economía Popular, pues va a aparecer el señor Jonathan Malagón. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son como los riesgos que genera tener vacíos en materia, digamos, conceptual y por qué hay que profundizar en esa parte. Entonces, ese artículo dispone que se crea un consejo como organismo asesor y consultivo del gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional realmente es de la presidencia de la República, integrado por entidades públicas del orden nacional, entidades territoriales y representantes de la economía popular. Representantes de la economía popular no necesariamente tienen que ser juntas de acción comunal. ¿Sí? El lenguaje, digamos, oficial que se ha dado para la construcción de alianzas público-populares, que ahorita vamos a hablar, del tema de las ollas comunitarias, son las juntas de acción comunal. Pero recuerden que esos órganos no necesariamente tienen legitimidad en muchos territorios. Entonces, allí va a haber un problema de representación alrededor de este asunto. El plan de desarrollo, siguiente, por favor, establece unos instrumentos para la inclusión financiera y crediticia de la economía popular. Este es uno de los artículos que a mí más me llama la atención. Hasta ahí, o sea, este pedacito realmente me llama la atención. Tiene unos contenidos buenos.
Dispone entonces que hay algunos instrumentos para la financiación. Uno de los asuntos clave, y es que bueno, ustedes deben saber o han escuchado que se va a crear un fondo que es un patrimonio autónomo con mucha plata durante sucesivas vigencias, que es el del Grupo Bicentenario. ¿Sí? Eso va a servir para múltiples políticas. Entonces allí se busca darle garantías a los deudores, líneas de financiamiento, a su vez la reglamentación de formas de financiación y crédito grupal y asociativo, algo que realmente es innovador, reglamentación de garantías recíprocas, realización de programas de acompañamiento o asistencia técnica, y acciones que impulsen la disponibilidad de información para la caracterización y perfilamiento crediticio. Todo eso está muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que el siguiente inciso nos dice lo siguiente. Siguiente, por favor. Los recursos necesarios, cito, para la implementación de estos instrumentos se podrán transferir con cargo al presupuesto general de la Nación de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal de mediano plazo. Eso es repetir más o menos lo que nos dijo ahorita Paula ahorita. ¿Sí? O sea, esto está atado a cuánta deuda tenemos y a la regla fiscal. Entonces, que se materialice en recursos para el financiamiento real de la economía popular, no sé cuántos van a ser. Puede ser una chichigua, como dicen vulgarmente, o realmente pueden ser inexistentes. En la tarde yo espero que el profesor Daniel Libreros les muestre sobre lo que se tiene alrededor de, en materia fiscal, digamos, como las perspectivas que se tienen en materia fiscal para Colombia. ¿Por qué hablo de la deuda? Porque la deuda es la que realmente define el marco fiscal de mediano plazo. En la medida que Colombia tenga deuda pública, tanto interna como externa, como en la Constitución está establecido que es prioridad pagar ese servicio de la deuda por encima de cualquier gasto del presupuesto público nacional, pues asimismo va a estar restringido la garantía del resto de derechos. Bueno, siguiente, por favor. Ahora, no todo es malo, ¿no? ¿Sí? Ni todo es nebuloso, ¿sí? Hay cosas que son realmente buenas, llamativas, ¿sí? Y que pueden tener realmente transformaciones en la economía colombiana. En particular, yo rescato del Plan Nacional de Desarrollo el artículo 82. El artículo 82 es tal vez el artículo más importante que tiene ese plan de desarrollo en relación con la denominada economía popular y comunitaria. ¿Cuál es? Es la relación entre el Estado y los actores de la economía popular para garantizar la compra fija de lo que produzcan estas economías. Pensemos en alimentos, pensemos en proyectos de infraestructura, pensemos en varias cosas. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo? El artículo dice, las entidades públicas podrán contratar de manera directa, mediante esquema o modalidad de asociaciones público-populares, con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas. De igual forma, las entidades públicas podrán reservar la contratación de programas o políticas sociales con los actores mencionados organizados bajo esquemas asociativos. Hay un esfuerzo del gobierno nacional por flexibilizar todo el tema de la contratación pública y que no todo sea a través de licitaciones y quitarse de alguna manera la camisa de fuerza que dispone la ley 80 de contratación. Esa es una apuesta política muy importante y realmente es donde yo le veo mayor potencialidad al impulso de las economías populares. ¿Por qué digo potencialidad? Porque si garantizo que un comprador con capacidad de pago como el Estado contrate con las comunidades, se va a tener posibilidad de desarrollo de los emprendimientos, de lo que hacen estas economías populares y campesinas. Esto ya existe, ¿no? O sea, las compras públicas ya existen. Aquí lo que se busca es ampliar el radio de esa política y que pues permitan, digamos, como la organización. Allí aparece la categoría de asociaciones público-populares. Esa es una innovación que requerirá de una reglamentación, de un decreto, no sé, alguna norma. Si esto no lo tumba la Corte, ¿no?
ante una demanda de que haga algún particular o algo, por incumplir la ley 80 y demás, y pues se busca que tenga no solamente incidencia en políticas como el programa de alimentación escolar, sino también la construcción de infraestructura social, vivienda, vías terciarias y caminos vecinales. Es decir, tiene una potencialidad muy grande. Hay otros asuntos del Plan Nacional de Desarrollo, otros artículos que, bueno, yo no quise traer aquí para no llenar de prints esta presentación, pero que creo vale la pena reseñar brevemente. Uno es todo el tema estadístico. La categoría de economía popular, nuevamente, como no está construida, no es rígida en materia teórica, se pretende construir a partir del hacer. Y en el hacer entran la contratación pública, entra la creación de estos órganos consultivos y por supuesto aparece también la medición. El Plan Nacional de Desarrollo coloca unos lineamientos en que el DANE hará un proceso de clasificación de oficios, ocupaciones propios de la economía popular. Es decir, casi que un proceso de autorreconocimiento, así como ocurre con economías campesinas, con grupos étnicos, para que los trabajadores sean clasificados bajo la categoría de economía popular. Eso también es importante, ¿sí? Si no hay medición, tampoco hay representación, ¿sí? Ahora, la siguiente fase de esta charla tiene que ver, siguiente por favor, conectar lo de arriba con lo de la mitad, lo que les mostraba. ¿Cómo entra el SENA en este tema? Para materializar lo que está en el plan de desarrollo y también para contribuir a la construcción o al fortalecimiento teórico de lo que implica la categoría de economía popular y comunitaria. Pues yo les cuento, realmente el SENA no tiene que inventarse nada, ¿sí? Al igual que yo traigo aquí autores de los años 70 con categorías que son vigentes, son necesarias, de igual manera podemos traer metodologías que esta entidad ha utilizado para atender a estos nichos poblacionales. Y hablo de la capacitación para la promoción campesina, CAPACA, y también de lo que es para áreas urbanas, la integración popular urbana. Entonces, siguiente, por favor. La premisa es, no hay que partir de cero. Esta entidad tiene el potencial de contribuir a la materialización de lo poco que está bien fundamentado y contribuir a que lo que está difuso se fortalezca en materia de economía popular y comunitaria, haciendo uso de metodologías que han utilizado un núcleo muy fuerte, en el caso, digamos, de la investigación social, que es la investigación y acción participativa aplicada a la formación profesional. Sí, porque CAPACA y CIPACU es eso, ¿sí? Es utilizar categorías que desarrollaron autores como Orlando Falsborda en procesos de formación y de promoción popular. ¿Cuáles son los fundamentos para rescatar estas metodologías? Les doy 4 razones principales para pensarse en eso. Los diagnósticos estructurales sobre la economía colombiana, sobre lo que es el trabajo, sobre los sectores económicos, como bien los mostré en las anteriores diapositivas, no han cambiado. Los problemas distributivos que tiene este país no han cambiado. La informalidad laboral en 1980 era 60%, en la actualidad es 50%. El desempleo en 1980 o finales de los años 80 era alrededor de 12-13%, hoy está en 10%. Nuestra relación con los países desarrollados en materia de PIB per cápita, se lo mostré en el gráfico, ha descendido desde 1960 hasta la actualidad. Tenemos conflictos en el campo, tenemos conflictos urbanos, tenemos pobreza, tenemos desigualdad. Están allí. Otra razón fundamental, en la medida en que ese artículo 82 tenga un despegue, o sea, que el Estado realmente apueste por contratar conjuntos de acción comunal con organizaciones de padres de familia, con consejos comunitarios, con resguardos indígenas, va a haber necesariamente una demanda por formación de estas comunidades.
y el SENA tiene que estar preparado para eso. Hay una existencia, o sea, otra razón, por lo menos en ese artículo 82, que no en el anterior de mecanismos de financiamiento porque está atado al marco fiscal de mediano plazo, pero sí en la contratación va a haber recursos financieros para estas comunidades. Y por supuesto eso va a hacer que lo anterior, es decir, que la demanda sea, digamos, más verídica. La institución tiene capacidad, legitimidad y presencia a nivel institucional en distintos barrios de municipios del país, en distintos municipios del país, y pues es reconocida, digamos, como una entidad que está, digamos, como a favor de las comunidades. Y tiene el potencial de transformación social y productiva a través, digamos, de lo que es su misión. Para eso, pues, ustedes son funcionarios del SENA, lo que yo aquí les voy a hacer realmente es entre comillas, un breve repaso, ¿sí?, de cómo funciona esta vaina, ¿sí?, y de lo bonito que es. O sea, yo realmente pues estoy aprendiendo, yo estoy leyendo, viendo algunos videos, materiales, estoy aprovechando ese repositorio que tiene el SENA alrededor de estas metodologías, porque en mi trabajo académico también quiero, les digo también cuál es la razón por la que estoy trabajando en eso, no solamente es por fin de SENA, sino porque a nivel académico, pues yo trabajo una tesis que es que el liderazgo popular y campesino es una institución no formal del desarrollo rural en Colombia. Y en la medida en que no reconozcamos ese carácter institucional, estamos perdiendo potencialidad de transformación. Entonces, esta revisión de todo lo que ha hecho el SENA me ha caído muy bien, y por eso lo estoy analizando con profundidad. ¿Qué dice, digamos, el tema del CIPACO? ¿Sí? ¿Qué se debe hacer? Tres cosas que se hacen de manera participativa o colaborativa entre la entidad y las comunidades. Un inventario, en el caso de CIPACO es qué hay en el barrio, ¿sí?, en materia humana, en materia física, de infraestructura, bienes comunes. Ese inventario se hace de manera participativa. Por eso es que realmente el instructor se transforma en un sentipensante, como diría Osvaldo Falsborda, en el proceso de formación. Se involucra con la comunidad. Después hace un diagnóstico participativo, es decir, a partir de ese inventario, de lo que se tiene, de lo que hay, cuáles son los problemas que tiene esa comunidad en materia de trabajo, en materia de seguridad, de inundaciones, espacio público, carencia de parques, todo eso, digamos, aparece aquí. Y la propia comunidad, digamos, en conjunción con lo que tiene el funcionario del SENA, los funcionarios del SENA, llegan a un marco preliminar de lo que son las potenciales soluciones para eso, ¿sí? Y entonces, pues aquí viene, digamos, como lo bonito, ¿sí? Siguiente. A partir de ese inventario, de esa construcción participativa, de ese marco preliminar de soluciones, se establecen proyectos, ¿sí? Y estos proyectos tendrían legitimidad en las directrices que tiene el gobierno nacional. Por ejemplo, en alianzas público-populares. Las alianzas público-populares van a aterrizarse en proyectos con las comunidades. Y esos proyectos van a ser de infraestructura, servicios públicos, habitación, etc. Esto que está aquí, yo no me lo estoy inventando. Esto está en los textos que hay de CIPACO desde finales de los años 80, que tuvo una contribución principalmente de bueno, en esa época no era Unión Europea, pero sí de la Comunidad Europea, en materia de financiación y asistencia técnica, y eso está allí para consulta de todos ustedes. Y a partir de esos proyectos, dice CIPACO, se organizan en un plan de desarrollo de la comunidad, en un plan de desarrollo barrial. Fíjense la potencia de organización que tiene. O sea, el SENA, mediante esta metodología, puede hacer la transformación de todo un barrio. Pero además también puede, digamos, pues, trasladarse a lo que es una vereda, ¿no? Yo estoy colaborando en la actualidad en el municipio de Chaquí en la construcción de planificación participativa de un plan de desarrollo veredal. Y eso es una cosa impresionante. Yo estoy acudiendo a todas estas metodologías, ¿sí? O sea, en lo que ha hecho el SENA me está sirviendo para esa parte acá. Ahora, yo lo hago desde las universidades, ¿sí?, en particular desde la Universidad Javeriana. Y es que CIPACO también tenía como aliados a las universidades.
¿sí? No significaba, digamos, que se desnaturalizaba la formación profesional, pero las universidades sí entraban como comités asesores en categorías, en la construcción de categorías y en la formación de los líderes para poderse desempeñar en distintos espacios de interlocución con autoridades locales y nacionales. Una cosa maravillosa realmente, todo lo que se hace con eso. Una lástima que se haya perdido, pero estamos en la oportunidad de rescatarlo. Este es un momento para eso. Siguiente, por favor. Entonces, estas metodologías tienen una potencia muy grande para todo lo que tiene que ver con las economías populares y comunitarias. Ojalá que muchos de nosotros lo veamos, pero especialmente los otros funcionarios del gobierno también lo hagan, ¿sí? De lo que esto puede contribuir. ¿Qué necesidades y posibilidades a partir del contexto? Porque igual esto es de los años 80, ha pasado mucha agua por debajo de este puente, ¿sí? Y hay cosas que se han transformado. ¿Qué habría que ajustar en estas metodologías? Que hay desarrollos a nivel tecnológico. Es decir, que hay redes sociales, que hay WhatsApp, y por supuesto, pues que hay reconocimiento de otros derechos que durante todo este periodo adquirieron una connotación muy importante. Hablo, digamos, de los liderazgos de las mujeres, de la población LGBTIQ+, entre otras cosas. Otro aspecto, digamos, como de posibilidad, es quizás la forma más económica que puede tener el gobierno nacional para todo ese discurso de la economía popular y comunitaria, llevarlo a una situación concreta de promoción popular. Y es una forma eficaz en mi consideración, de rescatar la misión del SENA que siempre nos la están, eh, sí, deslegitimando o transformando. Y pues aquí, siguiente por favor. Otra cosa que, bueno, aquí, por ejemplo, a Amparo Sandoval, pues, realmente, pues, es como en lo que hemos conversado, lo que más llama, ¿no? El CIPACU rescataba en su esencia la metodología de la formación profesional, pero en el territorio. Entonces, los 4 pasos estaban allí, ¿sí? El primer paso, ¿sí? Que el barrio se entere, ¿sí? Que allí está el SENA. Es decir, por eso se habla de un proceso de promoción. Promoción entonces más prácticamente que hay un megáfono en el cual el SENA llegaba a las comunidades y dice, mire, yo les ofrezco, esto es lo que hace el SENA, ustedes pueden utilizar. Segundo paso, ¿sí? Sin requisitos académicos, ¿sí? Lo dicen los textos, sin restricción de grupo, aunque siempre a partir de las experiencias que se relatan, como mínimo se tenían 25 en cada grupo principal. Se consolidaban esos grupos, ¿sí? Y a partir de ello se construía algo que es fundamental y por eso nuevamente yo le di la fortaleza a estas metodologías. Se creaban o se consolidaban liderazgos en materia social y popular a nivel barrial, ¿sí? Es decir, habían unos aprendices que sobresalían, ¿sí? Y con ellos entonces se hacían otro grupo menor. Y sobre ese grupo menor, después en el último paso, entonces ya el líder, ¿sí? Que no el aprendiz, replicaba, supervisaba el proceso de formación. Realmente todo esto es muy interesante para el tema de la economía social. Entonces, ese es solamente, digamos, como el ejemplo de Zipacu. Con Capaca podríamos hacer el mismo ejercicio, ¿sí? ¿Por qué traje Zipacu? Porque hay como una especie de debate para mí insulso, no es necesario, ¿sí? De separación entre lo que es economía popular y comunitaria de economías campesinas. ¿Sí? No es necesario eso, ¿sí? A pesar de que los espacios son distintos, etcétera, los actores sociales a veces se traslapan. ¿Sí? Muchos barrios populares en Colombia han sido construidos por personas desplazadas por la violencia en este país, es decir, son campesinos que cambiaron de estado. Es una, digamos, de las razones por las cuales no me gusta como esa separación rígida, es eso. Pero Zipacu es precisamente como la forma mediante la cual se hizo la acción de participación y de fortalecimiento, de integración comunitaria desde el SENA en áreas urbanas. ¿Sí? Y la economía popular y comunitaria se está realmente dirigiendo principalmente a áreas urbanas. Sin embargo, cuando vemos
varios de los proyectos que tendrían que ver con economías populares, alianzas público-populares, no necesariamente tienen que ver con áreas urbanas. Piensen en la construcción de caminos veredales. Entonces, un camino veredal, ¿lo voy a hacer con economía campesina o con economía popular y comunitaria? Entonces, nos encontramos con esas discrepancias. Hay una carencia, un problema, digamos, de diseño en el Plan Nacional de Desarrollo, como Sindecena a través de comunicaciones que hemos remitido con Aleida, lo hemos denunciado. En el Plan Nacional de Desarrollo, la economía popular, les mencionaba, aparece varias veces en las bases. Aquí les resumí algunos de los artículos, pero el plan de desarrollo se constituye de tres partes principales. Uno son las bases, es decir, como la parte discursiva, teórica, 500 páginas, pueden ser hasta 1000, ¿sí? Y eso hace parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo, en un artículo se dice así. Pero a la hora de las demandas, lo que más vale es el articulado. O sea, lo que no esté en un artículo, eso no sirve, ¿sí? Y el tercer elemento que es principal en el Plan Nacional de Desarrollo es el Plan Plurianual de Inversiones. Es decir, donde se describe en qué se va a gastar la plata, ¿sí? Y en el gasto de la plata, la economía popular ya aparece en una mezcla de reindustrialización, economía circular. Bueno, ustedes lo pueden consultar ese documento, ¿sí? Se llama Plan Plurianual de Inversiones, uno de los tres documentos del Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces allí la economía popular y comunitaria quedó, digamos, como en ese mix, ¿sí? Como en ese sancocho de categorías, ¿sí? Y nosotros denunciamos, pero también proponemos, denunciamos que a pesar de que está en una línea, no tiene proyecto. ¿Sí? Todas las demás líneas del Plan Nacional de Desarrollo, lo que tiene que ver con alimentación, con desarrollo regional, con construcción de paz, etcétera, cada uno de estas líneas tiene asociado un proyecto o bien del orden nacional o bien del orden departamental. En el caso de la economía popular no hay, ¿sí? Y pues por ahí a uno le cuentan chismes, ¿no? Y es que pues al parecer el director del Departamento Nacional de Planeación, que fue mi profesor, el profesor José Iván González, pues al parecer no le gusta mucho la categoría de economía popular, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sugerido, ¿sí?, que le metan una línea a ese Excel, ¿sí?, y que se coloque un proyecto que se llame de impulso, reconocimiento y fortalecimiento de la economía popular y comunitaria, ¿sí? Y que, ¿por qué es importante que tenga eso asociado? Porque si una línea no tiene asociado un proyecto, al no existir el proyecto, no van a existir lineamientos para que las entidades públicas, entre ellas el SENA, en sus bancos de proyectos de inversión asocien proyectos, ¿sí? Entonces, esa es como la lucha que se está dando. Vamos a ver si, y ojalá que cambien de opinión y si metan en el Excel esa lucha. Bueno, eso era como lo que quería comentarles. Espero que haya sido pues de su agrado y estoy abierto a preguntas y comentarios.